tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Qué bueno que los podemos saludar en este 2019. Un gusto poder estar con ustedes, poder conversar, además con nuestros invitados de los lunes, el doctor Cairo, Amador Arrieta y el doctor Humberto Áviles Bermúdez, para echar un rápido vistazo a los principales acontecimientos alrededor de nuestro planeta. Muchas gracias, Humberto, Cairo, por estar aquí. ¿Por dónde arrancamos? Porque hay en varios continentes información. Sí, pues tenemos el Congo, ¿no? Sí, pero deberíamos de arrancar con la entrevista de prensa que dio el señor Trump. ¿Verdad? Okay. Está vivo todavía. Porque, bueno, primero se confrontó toda una batería de periodistas que tenía rato de no hacerlo. Segundo, me quedó la impresión de que ese ego le está sobrando o le está faltando algo. De repente el tipo dice de que estuvo hablando el asunto del muro con la Nancy Pelosi. La Nancy Pelosi, que en estos últimos días, para cerrar el 2018 y arrancar el 2019, o más bien ya para arrancar, en este arranque del 2019, logró ser la vocera, es decir, la representante del Congreso, ¿no? De la Casa de Representantes. De la Casa de Representantes, sí. Por primera vez una mujer y por segunda vez ella. Sí. Hasta el punto de que he visto titulares que dicen que es la mujer con más poder Sí. en la historia de los Estados Unidos. Por acumulación. Que esto es producto de las elecciones de noviembre pasado. Y de hecho, de pues la ya que estamos recomposición, hablando de las mujeres en el Congreso, ya doña Elizabeth Warren está en una calistenia política porque está de cara a las próximas elecciones, ¿verdad? Definitivamente ha dicho de que si es posible va a ser candidata en las próximas elecciones. Uh-huh. Pero el caso es que estaba hablando Trump con la señora Pelosi alrededor del muro, que ya no es un muro de concreto, sino que va a ser un muro de acero. ¿Ah? ¿Cuántas empresas constructoras tiene Trump y metalúrgicas? Habría bueno averiguarlo. Uh-huh. Sí, porque estás hablando de 5 billones de dólares. El caso es que entonces quedaron en desacuerdo, pero sí iban a seguir platicando. Pero en el inicio de la plática le dice ¿y qué pasó con el impeachment? Entonces le contesta a Nancy, esto no se trata del impeachment, no estamos hablando de eso. Trump contesta, pero ¿cómo se te ocurre que le vas a hacer un impeachment al mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en su historia? Eso es lo que cuenta Trump de esa plática. Sí. Plática que se produce por el pegón que hay ahorita con el presupuesto. Justamente el tema del muro ha creado un pegón en la aprobación del presupuesto norteamericano, lo que nuevamente tiene varada la administración pública, por lo menos en un alto porcentaje. 800,000 tipos, ¿verdad? Uh-huh. Pero después lo repite él en su conferencia de prensa, dice, la historia está en 2 años, ningún presidente ha hecho tantas cosas positivas como yo he hecho. Y lo peor del caso es que se lo cree. Claro. ¿Ah? Sí. Es el presidente más racista de la historia de los Estados Unidos. Otro triste récord. Eso fue uno de los puntos de esa entrevista. El otro es que de repente le preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo, si se le opone, usted podría en un momento determinado llamar a un estado de emergencia? Sí, le dice, perfectamente lo puedo hacer. Lo he pensado y cuidado que lo hago. Pero entonces eso ya fue un titular para los periódicos y demás, un estado de emergencia. Sí, pero aún en un estado de emergencia, ¿verdad? Tiene que pasar por el Congreso para la aprobación de los reales. Y lo peor del caso es que hay veces se equivoca adrede, porque no es más, suponete que haya sido el presidente genio de los Estados Unidos. Eso no quita que pueda tener, que le puedan hacer un impeachment. Pero el impeachment se le hace por la obstrucción a la justicia y no por la brillantez o no que tenga, ¿verdad? En términos estrictamente legales. Y por último habla de México y dice que va a tener buenas relaciones con México y que el Tratado de Libre Comercio
es de donde va a sacar el dinero para la construcción del muro. Le dicen todavía, México ha dicho que no va a pagar. Y las negociaciones que se hagan entre Estados Unidos y México no van a ser con el Estado, son empresas privadas con empresas privadas. ¿De dónde va a sacar esa plata? De los impuestos que generen esas transacciones. ¿Ah? Y eso se va a pagar con creces en menos de un año. Está pagado 5.8 billones de dólares que va a costar el bendito muro. Eso no se lo creyó nadie. Pero además, es decir, a ver, el muro tiene pegado el presupuesto de los Estados Unidos, el presupuesto de general, ¿no? Porque hay una oposición demócrata a incluir una parte pero, a ver, pero sí. Digámoslo del lado de Trump. Él dice que no es el muro. Él dice que es la seguridad nacional. Él dice que es guardar la frontera para que no pasen drogadictos, que no pase droga, que no pasen terroristas, que no pase criminales. Y todo lo que tiene adentro. Que además es una manera sumamente directa y clara de insultarnos. Porque en cualquiera de los casos, la inmigración mexicana ahorita es negativa. Quienes están pasando a Estados Unidos son las caravanas que pretenden pasar, son los centroamericanos, es el C3 fundamentalmente, ¿verdad? Pero hubo respuesta a propósito de caravanas centroamericanas y de migración centroamericana y de insultarnos al ataque con gases lacrimógenos de la Guardia Fronteriza Norteamericana, no al ataque, a la carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, ya con López Obrador en la presidencia, precisamente reclamando por ese ataque con gases lacrimógenos. No he tenido yo conocimiento de si hubo respuesta o no, o la respuesta ha sido la callada. México está en una posición muy delicada, está comenzando el periodo, está yendo despacio, pero a propósito de México, ¿verdad? Bueno, cuando terminamos esto de Trump, lo que está pasando en México ahorita. Entonces, una cosa hizo, un acto, le miré yo positivo a todo esto, y es una situación en donde Bolton la retomó ayer con Netanyahu y con Erdogan, en el sentido de que la salida de Siria no es una salida inmediata, sino que está supeditada. Se están desdiciendo. Que además se está diciendo, por supuesto, que está supeditada a la seguridad que le den a los kurdos. Eso no lo había dicho. Sí. Eso fue producto de una presión mundial y además fue una de las causas por las que renunció Mattis, ¿verdad? Sí, porque es decir, para todo el mundo fue un disparo de esos característicos de Trump. No perdió tiempo para reivindicar su hermandad con los kurdos. Sí, hombre, sí, pero lo cierto en medio de todo eso es que en cualquiera de los casos la seguridad que le va a dar, que alguien le puede dar a los kurdos es Rusia e Irán. Bueno, porque es la tesis abiertamente declarada, defendida y sostenida por Netanyahu y compañía. Exacto. Porque se me escapa la expresión. O sea, su tortura mayor desde el punto de vista del Medio Oriente, pero la tortura mayor de Israel es precisamente la presencia rusa e iraní en el conflicto sirio. ¿Ya? Que dicho sea de paso, ayer Bolton con Netanyahu declara: jamás hemos estado en una relación tan intensa y tan fuerte como la que tenemos ahora. Pero ayer Bolton con Netanyahu, sí. Pero ahora mismo Pompeo anda de gira, tratando de explicar ese desdecirse de la retirada de Siria, que no es automática, que hay que ver un calendario, que hay que comprender lo que una vez que se consigan una serie de objetivos previamente establecidos, en fin. Donde dije digo Diego. Y eso es, entre otras cosas, parte de la orientación que le puso Mattis para renunciar. Y que él básicamente echó de menos. Dicho sea de paso, a propósito de Mattis, a ver, hagamos un repasito. El general Flynn, el general McMaster
McMaster, el general Kelly, ahora el general Mattis. A eso agregarle unas declaraciones que parece que quisieron darle alguna invitación al general McChrystal, el que estuvo en Afganistán, y también dijo que con Trump no iba a trabajar jamás. Pero además el general que estuvo a cargo del Comando Sur tampoco habló muy bien de Trump, y todos se han alejado. Y encima de eso, Petraeus, o sea, estás hablando del sumen de la cúpula militar norteamericana, que no quiere nada con Trump. Y lo irónico de este asunto es que Trump, en su campaña, fue precisamente a partir de los aspectos militares que comenzó que era parte medular de su campaña. Y no solamente eso, sino que le consiguió incluso mayor presupuesto precisamente a todo esto. Ahora, esto, por mucho que estos generales digan yo no voy a trabajar con Trump, yo ya no quiero continuar trabajando con Trump, en el caso de los que han trabajado con Trump ya, no quiere decir que estos sean opositores al gobierno de Trump. Simple y sencillamente son opositores a Trump como tal, a la forma de trabajo de Trump como tal. Y específicamente a la parte militar. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Qué es lo que está pasando en Irak? ¿Cuál es la posición que se tiene en Afganistán? ¿Cuál es la defensa que de alguna manera están tratando de tejer alrededor de China? ¿Cuál es la posición con la NATO? O sea, no es un abanico grande, ¿verdad? Sí. Que un personaje absolutamente indisciplinado como Donald Trump es muy difícil de resultar mínimamente atractivo para trabajar con militares, ¿no? Pero más que indisciplinado, a mí me parece... Impredecible. Pero todavía más que indisciplinado, impredecible, el hecho que no atiende razones y no escucha consejos. Es decir, porque ciertamente él no es un militar de carrera, cumplió servicio militar, estuvo en una academia militar hace muchos años. Está en discusión si prestó servicio pero militar. Pero bueno, ¿no? en fin, de todos modos, con todo y todo, es decir, él no es un estratega. Ya se sabe que no lo hizo, ¿no? Su padre se aprovechó de sus contactos y demás, y un médico le dio una receta de que no podía porque el pie lo tenía malo, etcétera, ¿no? ¿Quién dijo eso? La hija del doctor, ¿verdad? Lo acaba de decir la semana pasada. Pero bueno, vamos. Eso fue el tiquete para que no fuera a Vietnam. Pero lo cierto es que todos los presidentes se han llenado la boca siendo los comandantes en jefe de las tropas norteamericanas, pero lo cierto es que ninguno es un estratega militar, es decir, ellos atienden las recomendaciones de los militares, del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa o de la Secretaría de Defensa. La única excepción fue Eisenhower, y de eso ya hace por eso, mucho entonces, tiempo. pero este no es el caso de Trump. Trump es como yo digo. Y no me importa si esto pero es que hay dos cosas, que es comprender la vida de la gente que va fuera de Estados Unidos en asuntos militares. George Bush, padre, lo hizo y fue héroe de guerra, incluso lo bajaron de un avión. John Kennedy lo hizo. Y tenía una lesión en la columna. El bote famoso, Sí. el dolor de la columna. Clinton no lo hizo. Estaba tocando el saxo. En Canadá sí. Se fue a Canadá. McCain, que era El Junior Bush tampoco lo hizo. McCain, que era uno de los candidatos fuertes republicanos, ese era una de sus fuerzas. Y además era héroe de guerra. Prisionero de guerra. Prisionero de guerra y demás. Es decir, una persona que estaba en capacidad de atender lo que decían los consejeros militares, que a eso es a lo que voy. Trump no hace caso de los consejeros militares. Ni de los económicos. No, de ninguno, pues. Es decir, por eso te digo, Trump aquí se hace como yo digo. Así es. Y ese hace como yo digo le está costando mucho a Estados Unidos. Porque si vos ves otras revistas, ¿verdad? Y que aparte, yo sé que es otro tema, pero que lo diríamos de verdad en un momento determinado. El desarrollo de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Como para 2050 va a tener ya el 70% de los trabajos, etcétera, etcétera. A lo que voy es que
este asunto de la migración no es la migración la que está causando el desempleo, es la tecnología. ¿No? Bueno, pero ahí tiene mucho que ver la guerra comercial con China, fundamentalmente. Sí. Porque no es ninguna casualidad que hoy y mañana estén reunidas sendas delegaciones viceministeriales norteamericanas y China en Beijing, si no me equivoco, para negociaciones Hagamos la pausa y toquemos eso de comerciales, precisamente, en torno de a la guerra comercial. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Humberto Viles Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. La guerra comercial, después de la cumbre, o más bien durante la cumbre del G20 en diciembre en Buenos Aires, Argentina, una de los acuerdos más destacables de esa cumbre, la tregua. La tregua entre China y Estados Unidos, que había estado ardiendo, ¿no?, con los anuncios especialmente del presidente Trump acerca de los productos chinos. Es una tregua de 3 meses, ¿no? De 3 meses, 90 días. Entonces, sí. en plena tregua está esta ronda que comentábamos al final del anterior segmento de viceministerial norteamericano-chino para ver si logran avanzar en el tema de la guerra comercial. Si pasa por una extensión de la prórroga o por ir quitando fuego a las brasas de dicha guerra, ¿no? No sé qué. Pero es que además hay un efecto interesante, y es que el acero es materia prima para toda una serie de industrias en Estados Unidos. Al subir el acero, sube el costo por unidad de sus productos, entre otros de los carros, lo cual lo hace menos competitivo con relación a Japón y a Corea del Sur. O sea que es un rollo interesante. Y quizás el tema del acero y demás es la sombra de la plática esta del muro, porque es precisamente lo que está diciendo Trump: ya no va a ser concreto, va a ser muro. Por eso comentábamos antes que habría que tener una información verificada de los intereses empresariales trumpianos en empresas de construcción o metalúrgicas más concretamente. Por esto del precio del acero y su importancia en la guerra comercial. Y a propósito de guerra comercial, ahí empalmamos con el aspecto tecnológico. ¿Sí? Porque a estas alturas quedan muy pocas dudas de que tecnológicamente el avance chino, a las pruebas me remito, el satélite chino alunizando en el lado oscuro de la Luna, lo que no había conseguido ni Rusia ni Estados Unidos, ni la Unión Europea en la carrera espacial, no, con 2 sondas con 2 sondas en el espacio ya, en las carreras espaciales, ni la existencia, entre otras cosas, de un dron de bambú, ni en materia de telefonía celular. Apple ya reconoció que perdió la batalla con el iPhone. Y los chinos van adelante con mucha ventaja con Huawei fundamentalmente. Y a propósito, HTC también, que es otra marca china. Con rayos láser botaron uno de esos satélites ya obsoletos, ¿no? Con rayos láser, ya es el desarrollo del láser como arma. Ya lo han hecho. Por no decirte que tienen ya, o lo han anunciado, unos misiles especiales para los portaaviones. Sí. ¿Para usar en portaaviones o para contra los portaaviones? No, y además se sabe, creo que los mismos rusos lo dijeron a propósito del estreno de los misiles hipersónicos, que los chinos tienen otra versión de misiles hipersónicos. Entonces, y debo decir que los gringos también la tienen. Okay. O sea, ahora, todo esto de la tecnología. No lo han dicho mucho. Todo esto de la tecnología, porque mencionábamos que el tema de tecnología juega mucho en economía norteamericana y en la generación de empleos en Estados Unidos, o la pérdida de empleos en Estados Unidos, más que el tema de la
de la migración. ¿Qué tanto juega la tecnología justamente en la guerra comercial? Que tiene que ver también mucho con lo que fuera de cámara apuntábamos o comentábamos, de que si bien es cierto que como presume Trump de ser el mejor presidente de los Estados Unidos y el que más ha conseguido en 2 años, en su conversación con la señora Pelosi, de que hay más empleo, la calidad de ese empleo está muy lejos de siquiera equipararse a lo cuantitativamente destacable. Esos son empleos de pésima calidad. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que dentro de la estructura social, dentro de la estratificación social, la clase media en Estados Unidos está yéndose para abajo. La clase media. Entonces, la distancia se hace enorme con el 1% que permanece arriba. Lo que apunta a mayor niveles de discriminación en todos los ámbitos sociales. Pero bueno, vuelvo al tema de la tecnología, porque es decir, la tecnología de una u otra forma viene a abaratar costos en la producción en los Estados Unidos. ¿Qué tanto está China haciendo eso mismo? Porque en China el tema de los costos en China tiene que ver con bajos salarios principalmente. Pero China es la que está liderando la inteligencia artificial ahorita. El ejemplo que te dio Humberto lo de la iluminación es una muestra de eso. Ahora, eso va a tener toda una serie de problemas con China, evidentemente, porque al final, y ese es uno de los retos de este siglo, eso te quita empleo. Cuando decís que para el año 2050, 2071, el 75% de los trabajos van a ser robóticos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo el hombre? Y sí, además en algunos países sigue teniendo una tasa de natalidad de 3 puntos y pico %. Bueno, aquí va a haber una situación muy difícil. Vos decís la agricultura, mirá China. China ahorita estaba leyendo un artículo de una área cerca de Shandong que produce lo suficiente como para 100 millones de personas al año. El 98% de todo eso es automatizado. O sea, eso, y encima de eso está el cambio climático, ¿verdad? Porque desde ahora hay toda una serie de aspectos que no se quieren ver con la profundidad que se merece. Se ha hablado de las Islas Salomón, se ha hablado de Moldavia, se ha hablado de todas esas que van a desaparecer. Y con la subida de las aguas. Pero con esa subida de las aguas, por ejemplo, Hawái va a tener 38 kilómetros menos de costa. Miami igualmente, Nueva York igualmente, nosotros de alguna manera igualmente, Panamá podría estar en grave peligro, sí, etcétera, ¿no? Entonces son elementos que apuntan a una actitud responsable, socialmente responsable con el mundo. Y alrededor de eso, Trump prefiere decir que no existe problemas climáticos, ¿verdad? No es que no les son rentables los problemas climáticos. Ese es el punto. Porque le interesa una mano de obra cuantitativamente apreciable, pero cualitativamente pésimamente pagada, ¿verdad? Entonces, por eso, parafraseando aquella viejo apotegma o expresión de que la clase media va al paraíso, donde va es al polo opuesto al paraíso, ¿no? En el caso particular de los Estados Unidos, que debe estar asumido en el imaginario psicosocial del mundo occidental como el paraíso de las clases medias. Entonces, eso está en crisis y tiene que ver muy mucho con guerras comerciales y adelantos tecnológicos, bien sea en la China o en los Estados Unidos, donde tiene mayor incidencia los adelantos tecnológicos comercialmente hablando. En China, el país más poblado de la Tierra, o en los Estados Unidos. Él dice que aún, yo tengo ya mis serias dudas, el país más poderoso desde el punto de vista económico. Yo tengo mis serias dudas, yo no creo que ya lo sea, por hoy. Creo que si no está a la par, China debe estar muy cerca de emparejarse. Dice que el año 2019 es el punto de inflexión de la hegemonía norteamericana, ¿eh? A favor de China, precisamente. A pesar de que China tiene cantidad
problemas, ¿verdad? Pero hay algo que no hemos comentado aún en este programa. Pues bueno, por supuesto estamos estrenando año. Es el segundo de Año Nuevo que tenemos, pero bueno, las declaraciones de Xi Jinping, el presidente chino, en torno a la unificación de China. Fue muy claro. Clarísimo. Dije, tiene que ser un solo país, aunque existan dos sistemas. Y no descartó incluso la utilización de fuerza militar. Bueno, un país, dos sistemas tiene ratitos de estar ya en el aire, ¿verdad? Pero ahora los quieren forzar más. Sí. ¿Ah? Y si Taiwán, por ejemplo, o Hong Kong, por el otro lado, o Macao, tienen ideas independentistas, ahí sí vamos a ver problemas por todos lados. Bueno, sí. la vimos, no sé si fue a inicios del año pasado, lo de Hong Kong. Un movimientito que se de los paraguas, sí, de los paraguas, sí. Que fue acallado rápidamente. O sea, y no solamente eso, sino que sigue en las islas artificiales, sigue con su pleito con Vietnam, sigue, bueno, perdió con Filipinas, pero sí. Se coaptó a Duterte. ¿No? Sí. De manera que la posición china dentro de su vecino, Ashton Carter, que era un secretario de defensa muy inteligente, quiso tejer toda alrededor de los vecinos una defensa para Estados Unidos en caso de conflicto, y la hizo bastante bien, por cierto. Los chinos ya la destejieron. Es el primer socio comercial de todos ellos, de Indonesia, de Singapur, de Malasia, de Myanmar, incluso hasta de Vietnam, ¿verdad? ¿Y cómo nos afectaría a nosotros eso? Es decir, que tenemos relaciones con Taiwán y no con China continental. En el caso de Nicaragua es un caso muy especial, porque no te afecta el hecho de tener relaciones con China continental, que no la tenés, pero tenés el canal, que de alguna manera se interpreta como que existe detrás de eso intereses chinos. Pero el canal está congelado, eso está inmovilizado, pues por lo menos todo el año pasado. Pero ha sido un factor de movilización bastante fuerte en los últimos años, ¿verdad? Independientemente de que no tiene relación con la realidad, pero la percepción de esa realidad ha sido un instrumento muy fuerte a favor de injerencismo, ¿verdad? En cualquier caso, el tema del canal está latente. Ya sabemos que entró en un impasse por razones obvias a estas alturas, ¿no? Pero, por ejemplo, el descubrimiento de ese esqueleto en la costa caribe nuestra, de mujer femenina, de 5.900 años, que es el esqueleto más antiguo que se ha descubierto hasta la fecha, ¿no? Por un científico arqueólogo canadiense con la gente, no sé si la BICU, creo que es de la BICU, ¿no? Sí. De la Bluefield Indian Caribbean University. A propósito de ese descubrimiento, los medios internacionales, entre ellos una revista que se llama Antiquity, especializada en arqueología, mencionan que menos mal, fíjate bien, y no creo que sea un comentario de ese así desapercibido o muy fortuito, casual, no es fortuito. Y que menos mal que lo han descubierto recientemente, porque está justo en la zona donde está previsto la ruta del canal. Entonces, por eso hablo del estado latente del canal, ¿no? Que en duda cabe que el valor geoestratégico de nuestro país, de las tierras de nuestro país, pasa por ahí, ¿no? Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 38 días tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de haber tomado posesión en México.
Y decíamos que ya hay algunas situaciones, o se han venido presentando varias situaciones prácticamente de entrada. El tema del aeropuerto, el tema del tren, el tema de la reforma de educación. El quiebre de la cadena corrupta que había a nivel de la Secretaría de Hacienda con los robos de petróleo. Pues, sí, la desaparición de la Guardia Presidencial. Pipas de petróleo, 600 pipas. Hicieron 4.000 miembros de la Marina. 5.000. 5.000 con los otros, Sí. de las otras Sí. entidades. 5.000 personas. Echaron preso a 300 y pico. Y el monto de lo que se estaba perdiendo, para dártelo como elemento comparado, era el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dicho sea de paso, tiene casi 250.000 de estudiantes. ¿Te imaginas lo que es eso? A la par, su compañero presidente, Bolsonaro, ¿verdad? Bajó el salario mínimo. Bajó el salario mínimo. El gobernador de Sao Paulo autorizó a la policía a tirar a matar a los delincuentes. La ministra de la Familia se metió en un rollo tremendo con las primeras declaraciones que hizo diciendo el tema de género, ¿no? Las mujeres de rosado y los muchachos de azul. Sí. Puso al frente del control de los territorios indígenas a la presidenta de los terratenientes en el Brasil. Es como Trump, que puso en la agencia del medio ambiente al tipo que adversaba a esa agencia con 10 y algo no menos importante demanda. Y muy destacable López Obrador en sus 38 días, el establecimiento de una posición equidistante reivindicando la política de no injerencia en asuntos internos de otros países, a propósito de la desvirtuación del rol previsto para las organizaciones multilaterales, en este caso con la regional de la OEA, con los almagrotescos argumentos de última hora. Y no es por casualidad, en ese contexto, que de repente se aparece don Sergio Ramírez Mercado en una entrevista con la señora Aristegui, hablando del error de López Obrador de no reconocer la situación que está pasando en Nicaragua y de sumarse a una eventual absolución, dice absolución como que fuera pegado el asunto, ¿verdad? A una condena de Nicaragua por la OEA. Pero digo, este fin de semana fue cuando López Obrador hizo esa declaración y este fin de semana fue cuando se dio esa entrevista. Pero difícilmente va a ser así como actos aislados, ¿verdad? Pero antes de la declaración del presidente López Obrador, que lo que hace es reforzar la declaración de su canciller en el Grupo de Lima. Es que se opone a firmar la propuesta del Grupo de Lima. Es que a ver, el Grupo de para Lima, condenar el Grupo de Lima lo que Venezuela. hace es, condena a Venezuela y a Nicaragua. En el caso específico de Venezuela le dice al presidente Maduro que no debe de asumir este próximo 10 de enero. Ya no es el Grupo de Lima, es el cartel de Lima. Que no debe asumir este próximo 10 de enero y México se abstiene de sumarse a esa posición de acuerdo a la declaración del canciller, declaración que es apoyada por el presidente AMLO, que además ya había anunciado que esa era la política exterior de México. Sí, lo que hizo fue ratificar y refrendar lo expresado por su secretario de Estado, su canciller. Que además, te cuento, es una actitud sumamente consecuente con la escuela del pensamiento diplomático mexicano. Esa es la doctrina Estrada. Exacto. Ahora, esto no quiere decir que México no tenga interés con Nicaragua o que simple y sencillamente dé la espalda a Nicaragua. Al contrario. Es decir, lo que dice es, nosotros no nos vamos a meter en las decisiones de Nicaragua, pero vamos a apoyar a Nicaragua, ¿no? Precisamente, y en eso la clave está en los próximos meses, la relación que se pueda tener con Centroamérica en general, ¿verdad?
porque eso tiene que ver también con el asunto de las caravanas, con la participación de México alrededor de las gentes de la caravana en territorio mexicano, lo que de alguna manera decidan los juzgados de Estados Unidos alrededor de la gente que estaba pidiendo asilo, y la solución ya dijo el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores, que no es que se trata que se van a quedar en México, ¿verdad? Que de alguna manera tienen que hacer lo posible para que existan elementos que hagan que la gente se quede en sus propios países. Sí, pero eso tiene que ver con lo acordado bilateralmente entre Estados Unidos de Norteamérica y México. Pero es que de no proyectos solamente para eso. Centroamérica. Sí, no, pero es que no solamente eso. Aportando. Y además el proyecto de Biden con el C3 desde hace... sí, con el por Triángulo Sí, varios pero no solamente eso, ya también López Obrador anunció el 1 de diciembre o el 30 de noviembre, antes de tomar posesión, que había ya un acuerdo con el Triángulo Norte, ¿verdad?, para buscar la manera de solventar las causas de la migración. De la migración. Sí, No la migración, las causas de la migración. así es. Y que ya era un acuerdo, además, suscrito, adoptado por México y el Triángulo Norte. Así es, el que hace falta que se sume todo eso es de alguna manera quien produjo todo eso, Sí. ¿verdad? Porque vale recordar que las maras es un subproducto de una situación urbana en Los Ángeles en los años 80, ¿verdad? ¿Y cuál es la lectura que se debería hacer a la luz de temas migratorios? No precisamente por circunstancias socioeconómicas. ¿Cuántos? 60 solicitantes de asilo nicaragüenses fueron deportados Sí, este fin de semana De Estados de Unidos. Estados Unidos. de la Florida, especialmente. Ya. ¿Cuál es la lectura que se hace? ¿Y cuántos han sido aceptados? Le daban, no sé dónde leí o vi hoy, que un caso de una persona que le habían dado, la madre de uno de los fallecidos durante la etapa más conflictiva de la intentona, pues, anteriormente. Bueno, entre otras cosas, está bastante claro que la actitud real del gobierno de los Estados Unidos no es muy cordial para la gente que se está yendo, ¿verdad? No puede decir lo mismo de los ticos, que los ticos, a pesar de todo, han tenido mucho mayor disponibilidad y disposición. Aparte de que hay una cuestión muy interesante que todo el mundo está jugando con eso y nadie se mete a poner los puntos sobre las IE. Están hablando de miles de nicaragüenses que se fueron a Costa Rica. Es verdad que son miles de nicaragüenses en Costa Rica, pero no es cierto que se han ido en estos momentos a Costa Rica, ya estaban en Costa Rica. Por supuesto que eso es producto de un deterioro económico-social de muchos años atrás, etcétera, etcétera. Pero no es que se fueron en estos momentos a Costa Rica, es que ya estaban en Costa Rica y aprovecharon el momento para legalizarse, lo cual fue muy bueno. Pero si el mismo gobierno costarricense, la directora general de Migración declaró, hace escaso, como mucho 2 meses, ¿ya?, que el 80% de los nicaragüenses en territorio costarricense estaban con anterioridad a la crisis de abril. Así es. El estallido de los asuntos de abril, Sí. o sea que no coincide plenamente con ese último. Ahora, esta posición de México, que era con lo que empezamos esta parte del programa, ¿qué tanto influye en las decisiones que se puedan tomar en la OEA en estos próximos días? Tenemos el día 10 de enero en que se va a tocar el tema de la situación de Venezuela y el 11 de enero en que se va a tocar la situación de Nicaragua. Nicaragua hizo un intento que a mi juicio fue fructífero. Eso se va a ver el día de la votación. El canciller hizo un periplo El fin de semana. por todas estas por todos estos países del Caribe. Por la comunidad caribeña. El CARICOM, específicamente todo este fin de semana. Y entiendo de que la respuesta ha sido al menos de abstención.
alrededor del problema de Nicaragua. Bueno, de nuevo, eso se va a ver sí o no en el 11 de enero. Pero yo pregunto por México porque México de una u otra forma es un país de alta influencia en el concierto de naciones latinoamericanas. Sin duda alguna, y más alrededor del CARICOM, ¿verdad? Y más alrededor de la región de América Central. Así es. Nosotros somos incluso parte de su historia, ¿verdad? De manera que, y hemos estado íntimamente ligados con México. México para nosotros representa el hermano mayor. México es, Brasil es una referencia lejana. México es lo más cercano que tenemos en términos de, y ha sido en términos de ayuda, en términos de comprensión política, en términos de refugio, en términos de etcétera. De historia común. De historia común, de... Sí. De O sea, manera hasta el nombre autóctono de Nicaragua, Nicaragua, hasta aquí los hombres. que Chiapas no era parte de Centroamérica en un momento. Y la mayoría de nuestros ancestros indígenas vienen No solamente eso, del ahorita- desprendimiento maya. Ahorita están hablando, y eso es una posición que es discutible, la gente de Marco está de alguna manera reprochándole a López Obrador el proyecto del Tren Maya, porque iba a pasar por parte de Tecandama, iba a irrumpir en territorios de patrimonio indígena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el que está contando eso dice, y este movimiento, ¿verdad?, que se formó en los 80, pues tiene una gran influencia, tuvo una gran influencia en Nicaragua. ¿Ah? Bueno, hay que acordarte que Marco estuvo en Nicaragua, en Jinotega y Matagalpa, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El 1 de enero de este año fue aniversario del levantamiento de Chiapas. Hay que recordar, el 1 de enero del año 94. El 4 de enero. El 4 de del año enero. 94, que Del fue el año mismo 94. año, el mismo año que comenzó NAFTA. Y hubo manifestaciones, hubo movilización en la región de Chiapas, justamente. Y hubo de las pocas balas que se tiraron fue en ese periodo. Sí, no, en el 94. Sí, que no fueron pocas. Es decir, hubo una cantidad de muertos importante. Vale. Producto de ese levantamiento, la movilización del ejército en el 94 fue salvaje, pues. Sí. Pero yo digo, ahorita hubo movilización y le preguntaron a López Obrador sobre esta movilización y él dijo, tienen derecho a movilizarse. Así es. Sí. Así es. Y a decir lo que tengan que decir. Pero es que además, López Obrador ya pospuso el proyecto del Tren Maya, no por lo que le estaban diciendo, sino por efectos de recursos. ¿No? Le dio mayor prioridad a otros proyectos. Incluso el proyecto bendito del aeropuerto lo van a hacer los militares. Y están viendo cómo compensan a los que ya pusieron algunos recursos, etc. De manera que López Obrador está en estos momentos está ya generando proyectos que están en consonancia con lo que él prometió. Si efectivamente este asunto de los robos de pipas, ¿verdad? Y estoy hablando de cantidades de pipas, en Venezuela lo ha habido, en Vietnam lo ha habido, en China lo ha habido, etc. Significa cantidad de plata. Rómulo Bellans, que es el encargado del sindicato de Pemex, ese ya tiene los días contados. Y si logra efectivamente reagrupar, reordenar, reorganizar la central sindical de Pemex, hombre, eso va a significar efectivamente cantidad de recursos disponibles. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. En breve regresamos con más. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Nos alejamos totalmente de la región de las Américas. En África, en el Congo, hubo elecciones. ¿Qué implicaciones tienen estas elecciones?
Para África, pues. Bueno, primero, el Congo es casi un continente. ¿No? El Congo y los dos Congos, ¿verdad? Es la parte más, los países más grandes del continente africano. Segundo, cada vez son más estratégicos por aquello de lo que ahora se llaman los metales raros, ¿no? Por no hablar también de los diamantes, que no son nada raros, y del oro, que ya es bastante tradicional, etcétera, ¿verdad? Pero en cualquiera de los tres casos estamos hablando de productos muy caros. Exacto. Sí. Estás hablando ahora de lo que usa esta vaina, El coltán. El coltán, estás hablando varios de esos raros, ¿verdad? Y da la casualidad entonces de que eso le da al Congo una posición geoestratégica de primer orden, además de la que ya tenía por su tamaño y por su ubicación. Kabila, el hijo de Kabila, que fue asesinado por un guardaespaldas hace ya como 12, 15 años, Kabila, dicho sea de paso, fue parte de la guerrilla del Congo. ¿Verdad? Por eso, este muchacho, el actual Kabila, estuvo en Tanzania, estuvo en Uganda, estuvo en varios lados tratando de huir de las fuerzas de seguridad de Mobuseco. Kabila, para que nos recordemos un poquito, en los años 60, fue el que tuvo al Che cuando el Che fue al África. Pero Kabila padre. Kabila padre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Pero entonces, bueno. Después de Lumumba. Después de Lumumba. De manera que entonces Kabila, después de 18 años en el poder, hizo una guerra devastadora. Estás hablando de gente que estaba de Uganda, el famoso Kony que lo estaba persiguiendo todo el mundo. Estás hablando de donde fue el genocidio, Burundi. Ruanda, Burundi, ¿verdad? Y estás hablando de cantidad de gente que estuvo alrededor de una guerra genocida. Estás hablando de cientos y cientos de miles de muertos, con todas lo que se deriva de esa guerra, violaciones, pobreza, etcétera, ¿no? Y de repente hay una elección. La elección fue a finales de enero, todavía no se saben los resultados, a finales de diciembre. Se espera que el Kabila no está postulándose, tiene a un exministro de Finanzas postulándose. Se supone, en principio, que podría ser ese el ganador. Hay dos contendientes más, pero si ese es el caso, si el ganador es el subrogado de Kabila, posiblemente van a haber problemas posteriores. En cualquiera de los casos es un año de muchas elecciones. Elecciones van a haber también en Nigeria, elecciones van a haber también en África del Sur, y si hay en el Congo, el continente, los principales países del continente van a estar inmersos en procesos electorales. Y lo que puede resultar del Congo te puede dar un sentido de cómo es que va a estar la vida política de las próximas elecciones de los vecinos, todos los vecinos en África. ¿Con Kabila o sin Kabila? Con Kabila o sin Kabila, porque es que vos decías, si Kabila gana va a haber problemas, o el representante de Kabila gana va a haber problemas, pero si no gana también va a haber problemas. Puede haber problemas, claro. Claro. Y entonces aquel coronel Denis Sassou Nguesso desapareció de la historia del Congo. Hombre, parece... ¿cómo se llama? El Tony, que era coronel también de Uganda, que incluso vos sabes que aquí en Nicaragua... De Uganda era Idi Amin Dada. No, un tipo que se hizo la guerrilla, que fue famoso por una filmación que le hicieron unos gringos, ¿verdad? Aquí, cuando bajabas la Centroamérica, el puente de la Centroamérica, había un rótulo, el único rótulo que había alrededor de África: agarren a Kony, que fue una cosa viralizada mundialmente, y total que no lo agarraron. Sí, bueno, en fin.
Bueno, Cairo Humberto, gracias por haber estado en esta primer programa del 2019 de Echándole una Vuelta al Mundo en Adelante Nicaragua. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.